La acusaron de liberar a un prisionero, pero cuando el jefe pidió las grabaciones, lo que vio sorprendió a todos. Todo empezó en la noche más oscura y silenciosa que cualquiera recuerda en la comisaría del centro. Miren bien, las cámaras captaron algo que nadie podía creer. Allí estaba ella, Paula, esa guardia que parecía tan seria y callada, caminando hacia la celda con una llave que nadie sabía que tenía. Los latidos se sentían en el aire. Un nudo en la garganta apretaba a los oficiales que observaban atentos por las pantallas. El tiempo se volvió lento. Cada segundo un golpe seco en el pecho. De repente, la celda se abrió, pero no fue un movimiento común. La puerta chirrió de una manera extraña, como si alguien más la estuviera empujando desde el otro lado. Paula entró. No llevó esposas, ni mostró signos de nervios. Más bien, parecía casi distraída, como si siguiera una orden invisible. Afuera, el reloj marcaba 2:13 a.m. En una fracción, las cámaras mostraron cómo, sin que nadie se diera cuenta, un hombre de mirada fría, con la capucha baja, apareció detrás de Paula. Sus movimientos eran rápidos, casi inhumanos. Lo sorprendente, no había ninguna alarma, ninguna señal de intento de fuga registrada en ningún sistema. Era imposible que nadie lo viera. El corazón de los vigilantes latía con fuerza, como queriendo salir del pecho. Y ahí viene la parte más desconcertante. Cuando el jefe pidió las grabaciones originales, esperaba encontrar imágenes grabadas a velocidad normal. Pero lo que proyectaron fue algo mucho más raro. La cámara parecía haberse detenido en un instante crucial, dejando un cuadro congelado donde solo se veía a Paula y a un hombre invisible, como un fantasma. Todo el sistema de seguridad falló justo en el momento decisivo. Los murmullos en la sala crecían. ¿Una conspiración? ¿Un error técnico? Oye, ¿o algo más siniestro? Los rostros se tensaban, el ambiente se enrarecía. El silencio era pesado, roto solo por el sonido seco de los dedos martillando nerviosos sobre la mesa. Paula se mantuvo impasible, pero una lágrima tembló en sus ojos. ¿Acaso había una razón oculta? ¿Quién era ese hombre en las sombras? Mientras se reproducían las tomas, un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. Algo no encajaba. La historia apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo, para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? ¿Y qué piensas de la historia? Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El ambiente era tenso. Las imágenes en la pantalla daban vueltas en la mente de los oficiales. Paula estaba quieta,
con la mirada perdida, mientras la proyección revelaba un vacío inexplicable. ¿Qué había pasado aquella noche? Los murmullos aumentaban, como una tormenta en el aire. De repente, la puerta de la sala de operaciones se abrió de golpe. Un oficial entró corriendo, su rostro pálido como un papel. «Jefe, algo está sucediendo en la celda. El prisionero ha desaparecido». En ese instante, un escalofrío recorrió la sala, y el silencio se hizo pesado. Las miradas se cruzaron, llenas de confusión y miedo. ¿Cómo era posible? Nadie se movió. Todo estaba estancado en una burbuja de incredulidad. Paula sintió cómo el aire se le escapaba. ¿Desaparecido? Su corazón latía con fuerza, un tambor ensordecedor. Era imposible. Miró a los demás, buscaba respuestas, y una parte de ella temía saber la verdad. En su cabeza, el eco de las rutinas y los protocolos sonaba distante. Algo había fallado, pero la sensación de que todo estaba en su contra se intensificaba. «Debemos revisar las grabaciones de nuevo», afirmó el jefe, rompiendo el silencio, dispuesto a desentrañar el misterio. A medida que la tensión crecía, el jefe retrocedió para examinar las grabaciones una vez más. Las imágenes volvían a girar, pero esta vez, algo aún más inquietante captó la atención de todos. En el borde de la pantalla, una figura delgada y esbelta aparecía y desaparecía entre las sombras. Los murmullos se tornaron en gritos de sorpresa. «¿Quién es esa persona?», preguntó uno de los oficiales, mientras señalaban con una mano temblorosa. Era como un espectro, moviéndose al margen de la realidad. Mientras todos intentaban comprender lo que veían, Paula sintió que su pulso se aceleraba. Esa figura la conocía. Su corazón dio un vuelco, una memoria olvidada brotó en su mente. Se trataba de David, un antiguo compañero de la comisaría que había desaparecido hacía meses. La noticia había sido devastadora, pero Paula nunca dejó de preguntarse qué había sucedido realmente. ¿Estaría el hombre en la celda vinculado con él? ¿Era David quien estaba detrás de todo esto? El pánico se apoderó de la sala. ¿Acaso David estaba vivo? ¿Pero por qué no había vuelto? Paula se encontraba abrumada. La pieza crucial del rompecabezas había resurgido, pero la pregunta en sus labios era: ¿estaba involucrada? Se sentía atrapada entre la lealtad a su trabajo y los ecos de viejos sentimientos. No tuvieron tiempo para más. En un momento, la sala se sacudió con un estruendo. Una explosión repentina resonó desde el exterior y el sonido del cristal rompiéndose llenó la estancia. Las luces parpadearon y una sombra oscura se deslizó rápidamente a través del pasillo. ¿Un ataque? ¿Un intento de fuga? Entonces las alarmas comenzaron a sonar. Los corazones se detuvieron. ¡A cubierto!, gritó el jefe, mientras todos corrían hacia el pasillo. Paula se detuvo un instante, buscando a través del caos la figura que había visto en la pantalla. «No podemos dejar esto así», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido ensordecedor. Mientras la puerta de la sala se cerraba tras ellos, un frío recorrió su espalda.
¿Qué tipo de conexión la unía a David? ¿Había participado en algo que ella ignoraba? La pregunta resonó en su mente mientras se adentraban en el caos, cada paso no solo alejándolos de la verdad, sino acercándolos a un abismo mucho más profundo. Mientras Paula se adentraba en el caos, un grito desgarrador resonó en los pasillos. ¡No, no, no! Pudo oír. Era el oficial Camilo, el que había entrado corriendo antes, con los ojos desorbitados y el pánico impreso en su rostro. En ese instante, todo se detuvo. La escena que se desarrollaba frente a ellos se sentía como una película de terror. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y todo a su alrededor se tiñó de una sombra ominosa. Paula sintió en sudor frío recorrer su espalda. Allí, en la esquina del pasillo, esa figura delgada parecía materializarse. No era una ilusión, era un hombre. Era David, o al menos, eso creía. Su mirada era intensa, pero sus rasgos se tornaban ajenos, como si el tiempo lo hubiera transformado. Se movía con una agilidad que no era humana. «David», murmuró. «No te acerques», gritó Paula, intentando detener a sus compañeros que avanzaban sin pensar, atraídos por la figura. Pero el miedo estaba grabado en sus rostros. El hombre se giró, y la luz parpadeante reveló una sonrisa que heló la sangre. No era una sonrisa de felicidad, sino una mueca de satisfacción. «Vine a buscar lo que me pertenece», dijo, con una voz que resonaba como un eco lejano. El jefe, aún asimilando lo que sucedía, intentó ordenar a todos que retrocedieran. «¿Qué te ha pasado, David? ¿Qué hiciste?», preguntó, su tono entre el miedo y la incredulidad. La respuesta llegó como un chasquido en el aire. «No soy David. Yo soy quien lo atrapó, y estoy aquí para liberar a los demás». El estómago de Paula se revolvió al escuchar esas palabras. El David que conocía había desaparecido, y ahora estaba frente a ellos un ser distinto, algo más oscuro. El sonido de una explosión repentina sacudió el edificio otra vez, interrumpiendo la conversación. «El prisionero ha desaparecido», gritó otro oficial, la voz temblorosa. La explosión había generado pánico, y de repente comenzaron a sonar disparos. La adrenalina inundó a todos. Mientras el oficial Tomás caía al suelo, herido, Paula sintió que el mundo se desmoronaba. Esa figura frente a ella, que una vez fue su compañero, ahora era un enemigo. La confusión reinaba. ¿Era un prisionero que había logrado escapar y ahora regresaba para vengarse? No, no puede ser, repetía Paula, como si esos pensamientos la salvaran de la fría realidad. No puede ser tú, pero lo era. Esa era la pieza que faltaba. David había estado involucrado en algo oscuro, algo que jamás había imaginado, y justo en ese momento sintió una mano en su hombro. Era Camilo. «Paula, tenemos que irnos», gritó, pero ella estaba atrapada en su propio horror. Los gritos, la sangre, las sombras. «No puedo dejarlo así», murmuró, mirando a esa figura que había una vez querido. «Necesito saber la verdad». «Es un peligro», le respondió Camilo, pero ella ya había tomado una decisión. Mientras un colega caía herido por un disparo, ella dio un paso hacia adelante. «David», gritó, intentando que lo que quedaba de él se despertara. «Dame una razón para no terminar esto aquí». Las alarmas aún sonaban. Todo se desmoronaba. Paula se dio cuenta de que algo dentro de ella estaba cambiando también.
¿Y si él no era el enemigo? Pero si no lo era, ¿quién lo era? La verdad se retorcía entre sombras y ecos de traición. Entonces, las luces se apagaron por completo. Un grito desgarrador resonó en el silencio profundo. Fue un instante de aterradora oscuridad, tiempo suficiente para que la realidad se retorciera como una serpiente. Todo se volvió confuso. En el abismo de la noche, Paula sintió que su destino se entrelazaba con sombras del pasado, un juego de luces que la invitaba al horror. ¿Dónde estás, David?, murmuró, sintiendo que la línea entre el bien y el mal se difuminaba. La urgencia se tornó desesperación, y una nueva verdad se iba desvelando en el aire. ¿Sería suficiente seguir buscando lo que había perdido, o estaba a punto de perderlo todo una vez más? Mientras Paula se adentraba en el caos, una llamada aguda resonó en el aire. «Paula, espera», la voz de Camilo, marcada por un pánico extremo. Ella se volvió, y en ese instante el entorno pareció congelarse. Todos murmullos y gritos se desvanecieron en un silencio profundo. Camilo estaba temblando, los ojos desorbitados, apuntando hacia la figura en la esquina. David, o lo que quedaba de él, sonrió, pero esa sonrisa no era familiar. Era una mueca retorcida que revelaba algo oscuro. Sus ojos reflejaban un vacío profundo, como si la luz que alguna vez existió en ellos se hubiera apagado. «Vine a buscar lo que me pertenece», repitió, y con sus palabras el aire se volvió pesado, asfixiante. Paula sintió un sudor frío en su espalda, pero no podía apartar la mirada. «Hay algo más», pensó, «algo que no comprendía». «David», murmuró, su voz apenas un susurro, «¿qué te ha pasado?» De pronto la oscuridad del edificio se iluminó por una explosión en el pasillo. Un impacto tremendo la sacudió. El sonido del cristal roto resonó como un trueno, y las luces comenzaron a parpadear. «¡Ha cubierto!», gritó el jefe, pero Paula no podía moverse. Los ecos de su antiguo compañero resonaban en su mente, y con un impulso casi involuntario dio un paso hacia adelante. «¿Qué te ha pasado en estos meses?», preguntó, su voz temblorosa. El caos que la rodeaba parecía desvanecerse, quedando ella y esa figura que había conocido. Débilmente ella sintió que un hilo invisible la conectaba a él. «¿No lo entiendes?», dijo el hombre, su tono ahora más grave. «Yo no soy quien tú crees. Soy lo que David se convirtió». Y en ese preciso instante hizo un gesto con su mano, y un destello azul brilló en el aire. Un rayo de energía atravesó el pasillo. Paula sintió una oleada de calor que la envolvió. Fue como si todo el aire se saturara de tensión, una chispita electrizante que la sacudió hasta los huesos. Y entonces el tiempo se detuvo. Cayeron dos cosas a la vez. Un oficial, atrapado por el resplandor, gritó mientras caía al suelo, y el jefe se llevó la mano a la cabeza, aturdiendo a todos. «No, esto no puede estar pasando», exclamó, su rostro palideciendo. Camilo le dijo a Paula que tenía que salir de allí. «Es un peligro». Pero Paula seguía mirando. Esa figura, ese David, con su energía desbordante, dio un paso hacia ella. «Lo siento, Paula, nadie puede salir, porque todos estamos aquí por ti». La revelación fue un puñetazo en el estómago.
Se dio cuenta de que su corazón latía como un tambor, el miedo corriéndole por las venas. ¿Qué quieres decir? Cada uno de nosotros es parte de un plan más grande. David fue solo el comienzo, dijo. Tú eres la clave. Estás dentro de esto y es hora de que lo entiendas. En ese momento, las luces estallaron en un crujido y una vibración se propagó a lo largo de las paredes. Las alarmas seguían sonando, pero dentro de ella todo parecía en calma, como si el universo entero se hubiera alineado en ese instante. Las verdades ocultas empezaban a brotar. Tú no eres solo una guardia, Paula. Tienes un propósito aquí, dijo, su voz resonando con poder. El hecho de que David había estado atrapado en algo tan oscuro y que ella era parte de eso, encajaba como piezas de un rompecabezas inquietante. Pero entonces, otra figura apareció, un ser envuelto en sombras, que avanzaba con una mirada intensa. Paula entendió que esto no solo la involucra a ella, involucra a todos. No puede ser, gritó Camilo, y el terror se reflejó en su rostro. Era la misma mirada que todos tenían, la mezcla del caos y la confusión. El oficial que había caído se levantó lentamente, ojos vacíos. No era humano, no más. El lugar entero vibraba. La figura de David extendió su mano hacia Paula. Toma mi mano. Tenemos que irnos ahora, o no habrá una segunda oportunidad. Su corazón se tornó en una tormenta de emociones. La verdad, la traición, todo estaba colisionando en su interior. Todo giraba. «David», gritó. «¿Por qué?» Pero al tomar su mano, una visión la asaltó. Un futuro sombrío, la comisaría desmoronándose, compañeros atrapados en sombras. Todo estaba conectado. ¿Estaba ella dispuesta a enfrentar lo que se avecinaba? La realidad se tambaleaba. El tiempo se agota, y tú lo sabes. Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Y justo en ese momento, las luces se apagaron de nuevo, dejando a todos en la oscuridad más completa. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La oscuridad se tragó el último destello de luz, dejando a todos en un silencio helado. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la figura de David se acercaba, cada paso resonando como un eco de lo que una vez fue. Pero la sombra que lo envolvía parecía crecer, como si hubiera absorbido algo vital de él. La tensión en el aire era palpable. Camilo miró a su alrededor, su rostro pálido iluminado solo por la tenue luz de emergencia que parpadeaba. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró, su voz temblando. Pero nadie tenía respuestas. Paula tragó saliva, intentando aferrarse a la esperanza de que el David que conocía aún estuviera dentro de ese ser. «Estamos en peligro», dijo David, su voz ahora desprovista de emoción, casi fría. «No estoy aquí para jugar, estoy aquí por un propósito». Las palabras se deslizaron como un veneno en el aire, y Paula sintió que su corazón se hundía. «¿Por qué querías liberarlos?», preguntó sin aliento, aunque sabía que la respuesta podría desvelar secretos más oscuros de lo imaginado.
porque son como yo. Ellos también fueron elegidos. Soltó en un tono sombrío. Las luces parpadearon de nuevo, y en ese preciso momento, la figura oscura que había acechado en las sombras dio un paso al frente. Era como si toda la realidad se hubiera contraído. «Ellos son los que han estado esperando», dijo la extraña figura, su voz rasposa. «No solo David, tú también, Paula. El tiempo ha llegado». De repente, hubo un estallido, y la pared detrás de ella se desmoronó. El polvo llenó el aire y el caos se desató. «¡Corran!», gritó el jefe, pero Paula estaba paralizada, atrapada entre su pasado y su presente. La figura oscura sonrió, lanzando una ráfaga de energía hacia la sala. Un dolor lacerante inundó su pecho. Paula sintió que el aire se le escapaba. La energía lo iluminó todo, transformando el caos en una vislumbre de orden extraño. Llenos de luz, los rostros de sus compañeros emergieron en un nuevo contexto. Ojos cargados de miedo y confusión. David extendió su mano hacia ellos, pero antes de que pudiera tocar a alguien, la sala se llenó de gritos. Una explosión resonó afuera, como si el mundo estuviera colapsando sobre sus hombros. La figura oscura se rió. «La verdadera prueba está por llegar. Bienvenidos al fin de su realidad». En un instante, todo cambió. Las luces se apagaron y de repente el tiempo pareció descomponerse. Las sombras danzaban a su alrededor y Paula sintió que caía. Caía en un abismo de recuerdos olvidados, visiones de un pasado en el que jamás había deseado estar. «¿Qué está pasando?», gritó Camilo, su voz llenándose de terror. «¿Qué nos han hecho?». Entonces, un nuevo giro devastador se produjo. Las siluetas de los oficiales se disolvieron en el aire, despojándose de todo lo que eran, uno a uno. Sus rostros se distorsionaron y transformaron, revelando un horror que Paula nunca podría haber imaginado. Eran versiones de ellos mismos, versiones distorsionadas, atrapadas en el tiempo. Eran los traidores que ella había conocido, pero en una forma completamente diferente. Los rostros de aquellos que habían herido a otros en su vida anterior. «Nos han atrapado. Seremos siempre parte de esto», gritó uno, la voz apenas reconocible. Un giro del destino que sacudió todo lo que creía. La realidad se desmoronaba a su alrededor, cada grito resonando como un último eco de una verdad devastadora. «David», murmuró Paula, confusa, el corazón acelerado. Él era parte de esto, y ella también, pero ahora ya no había un regreso. ¿Lo había estado buscando toda su vida? La línea entre lo real y lo que no lo era se desdibujaba. Una factura que debía pagarse. Un secreto oscuro a punto de revelarse. Paula sintió el pulso de la historia palpitando a su alrededor y supo que en este instante todo había cambiado para siempre. Las luces parpadearon de nuevo y se escuchó un crujido en el aire. Todo se había transformado y la confusión reinaba. ¿Pero qué había quedado de ellos? ¿Quién realmente estaban? Paula se sintió atrapada en un ciclo, una mezcla de terror y esperanza, mientras el eco de la risa oscura resonaba en su mente. ¿Podrían escapar de esto? ¿O estaban atrapados ante un destino que nunca comprendieron? La respuesta se desvanecía en la penumbra,
dejando más interrogantes que certezas. El silencio se volvió absoluto. La figura de David, con su sonrisa sombría, parecía absorber toda la luz alrededor. Paula sintió como el miedo la envolvía como una manta pesada, mientras su corazón latía desbocado. A su lado, Camilo estaba paralizado, los ojos fijos en ese ser que alguna vez fue su compañero. «Vine a buscar lo que me pertenece», repitió David, pero su tono era diferente, más fuerte, casi amenazante. La presencia oscura detrás de él se intensificó, como un gato acechando a su presa. El ambiente se tornó denso, como si el aire mismo se estuviera volviendo en contra de ellos. «David, por favor, ¿qué te ha pasado?», Paula gritó, pero su voz sonó vacía en la penumbra. Una explosión resonó de nuevo en el exterior, alarmando a todos. Pero dentro de ella había otra explosión, una revelación que presionaba para salir. ¿Era este realmente David o solo una sombra de lo que fue? Y entonces sucedió algo inesperado. Un retumbido, una sacudida fuerte y amarga. Las paredes de la comisaría comenzaron a temblar y el suelo a crujir. «¡Corran!», gritó el jefe, antes de que una hendidura profunda se abriera en el suelo, separándolos. «¡Paula!», exclamó Camilo, extendiendo su mano hacia ella mientras el abismo se abría más y más. «¡No te quedes aquí!». Paula sintió el impulso de saltar, de escapar, pero la mirada vacía de David la atrapaba. Él dio un paso hacia ella, y todo lo que una vez amó en él se transformó en horror. «Eres parte de esto, Paula», susurró, pero sus ojos eran como pozos sin fondo. «Siempre lo ha sido». Y ahí, en ese momento, apareció algo aún más devastador. Una segunda figura emergió de la sombra detrás de David. Era otro David, o al menos eso parecía. Este nuevo David tenía la mirada llena de compasión, de una tristeza profunda que la atravesó. «Paula, no lo creas. Él no es quien dice ser». La confusión reinaba. Paula observó cómo estas dos versiones de David la miraban, cada uno afirmando ser real y el otro falso. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué significa esto?», murmuró, dándose cuenta de que todo lo conocido se desmoronaba a su alrededor. «Uno de nosotros debe ser un impostor, una versión oscura que se ha apoderado de su esencia», grita el David compasivo. Su voz resonaba mientras el espacio temblaba, extasiado entre la luz y la oscuridad. «Una», dijo el que miente, retumbó el otro David, mostrando una risa retorcida. «No puedes confiar en la luz, Paula. La oscuridad siempre encuentra un camino». Las palabras flotaron en el aire y Paula sintió toda la tensión acumulándose. No tenía idea de quién era cuál. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. Y mientras el abismo seguía abriéndose, una pregunta quedó grabada en su pecho. ¿Quién era realmente su amigo? Con el estruendo, la sala comenzó a desmoronarse. Todos corrían hacia el otro extremo, pero el pánico la congeló en su lugar. «Tú eres la clave, tú decides», gritaron ambos Davids al unísono, sus voces entrelazadas en un eco ensordecedor que resonaba en su mente. Todo se volvió un torbellino de emociones. Las sombras llenaban la habitación,
La brecha en el suelo se expandía, y Paula sintió que sus pies eran agarrados por garras invisibles. No importaba cuán decidida estuviera a escapar, había algo que la mantenía allí, atada a esa lucha entre ambos. «Escoge», ordenó David, la sombra detrás de él creciendo en intensidad, mientras el segundo David extendía la mano hacia ella, ofreciendo una luz cálida y suave. Paula miró entre ambos, y en ese instante la pregunta de su vida surgió en su mente. ¿Podía confiar en el recuerdo de lo que una vez fue David? ¿O había algo más bajo la superficie? ¿Alguna verdad que no comprendía? ¿Podría salvarse a sí misma y a sus compañeros del final inminente? Las luces parpadearon, el suelo se sacudió, y en un instante explosivo, Paula comprendió que tenía que hacer una elección. Una elección que cambiaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Mientras el tiempo se congelaba y una chispa de... Paula miró a ambos Davids, la confusión atrapándola en un torbellino de emociones. La figura oscura sonreía, mientras el otro David extendía la mano. Todo se congeló. «Tú decides», gritaron al unísono. Pero su elección parecía imposible. Dio un paso adelante, pero el suelo tembló bajo sus pies. El abismo se abrió aún más, como si un monstruo devorador quisiera tragarlos. «¡No, no te acerques!», gritó Camilo, su rostro pálido de terror. Las paredes temblaban, el caos lo envolvía todo. Y en un instante de desesperación, Paula sintió que debía elegir, que debía actuar. «¡Aya!», gritó, y cuando sus labios pronunciaron el nombre, la explosión resonó. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Todo en la sala se volvió negro, como si la luz y la esperanza hubieran sido absorbidas de golpe. En ese vacío ocurrió algo inimaginable. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era un sonido que provenía del más allá, algo que cortaba como un cuchillo. El eco de ese lamento retumbó en sus oídos, ahogando a los murmullos de confusión. Cuando la luz volvió a encenderse, el horror se desató. El David oscuro, que había estado frente a ellos, fue reemplazado por otra figura. Era alguien familiar, alguien que Paula no esperaba ver. «No puede ser», murmuró, horrorizada. Allí, de pie, con los ojos llenos de lágrimas, estaba su madre. «¿Mamá?», preguntó, incapaz de procesar lo que veía. El tiempo se detuvo. Su madre había desaparecido años atrás en un accidente, y ahora estaba aquí, en medio de todo este caos. La figura oscura se desvaneció, dejando a David y a la madre de Paula en un juego retorcido de luz y sombras. «Yo estoy aquí para ayudarte», dijo la mujer, su voz temblando pero calmada. Cada palabra caía en el aire como un eco lejano, aterrador y esperanzador a la vez. Paula sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. «Mamá, ¿cómo es posible?». «No tenemos tiempo para explicaciones», respondió su madre. «Ellos están buscando la verdad, y tú eres el blanco. Necesitas elegir bien, Paula». Las palabras de su madre pesaban en su corazón, pero el abismo a sus pies seguía abriéndose. «Mamá, debes irte», gritó David, la desesperación en su voz resonando contra las paredes. «No puedes estar aquí, ellos te atraparán». Los ojos de Paula se encontraron con los de su madre, y un torrente de recuerdos la inundó. Momentos de amor,
risas y abrazos. Sin embargo, todo se sentía distorsionado, como un sueño aterrador. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?, preguntó, el miedo ahogando su voz. Porque hay cosas que no entiendes, Paula. Elegir a David no significa que estés con él, pero sí significa aceptar lo que una vez fui, respondió su madre, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Tu vida ha estado dirigida por mentiras. Debes abrir los ojos. De repente, como si el universo hubiera conspirado, un zumbido comenzó a crecer en el aire. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y un viento helado barría la habitación. Paula sintió un temblor en su interior, una conexión antigua. ¿Eres real o solo una ilusión?, preguntó, tratando de comprender la locura. Soy tan real como tú quieras creer, replicó su madre, extendiendo la mano hacia ella. Pero el otro David comenzó a reír, la mueca retorcida en su rostro creciendo en intensidad. No, no la escuches, Paula. Ella no es lo que parece. En ese instante, el suelo crujió con fuerza y las paredes comenzaron a desmoronarse. La figura de su madre desapareció, pero no antes de gritar: «Tú eres la clave, Paula. Elige sabiamente». Todo se oscureció de nuevo, y Paula se encontró atrapada entre la luz y la oscuridad, entre el amor de su madre y el miedo que emanaba de David. Y en medio de ese caos, un nuevo grito rasgó el aire. «Paula, ¿dónde estás?». Una sombra emergió de la oscuridad, y Paula saboreó el terror que la invadía. «¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo?», se preguntó. Los ecos de antiguas traiciones y secretos resonaban en su mente, y una verdad devastadora comenzó a brotar en la oscuridad. ¿Era su madre realmente quien decía ser? ¿O todo era parte de un plan más siniestro? El pulso se aceleró, y todo en su interior gritó por respuestas. Mientras la penumbra la abrazaba, el destino la aguardaba, y en la frontera de la elección, Paula sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. El silencio se volvió abrumador. Paula miró a ambos Davids, la confusión atrapándola en un torbellino de emociones. La figura oscura sonreía, mientras el otro David extendía la mano. «Tú decides», gritaron al unísono. Pero su elección parecía imposible. Dio un paso adelante, pero el suelo tembló bajo sus pies. El abismo se abrió aún más, como si un monstruo devorador quisiera tragarlos. «¡No, no te acerques!», gritó Camilo, su rostro pálido de terror. Las paredes temblaban, el caos lo envolvía todo. Y en un instante de desesperación, Paula sintió que debía elegir, que debía actuar. «¡David!», gritó, y cuando sus labios pronunciaron el nombre, la explosión resonó. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Todo en la sala se volvió negro, como si la luz y la esperanza hubieran sido absorbidas de golpe. En ese vacío ocurrió algo inimaginable. Gritos desgarradores llenaron el aire. Era un sonido que venía de un lugar oscuro, como un lamento colectivo que parecía atravesar sus corazones. La luz regresó, pero en lugar de encontrar a su compañero, Paula se encontró a sí misma en un terreno devastado. Las paredes estaban gravemente dañadas, humeantes, como si el edificio hubiera sido objeto de una explosión. El desasosiego se transformó en terror. Donde antes estaban los oficiales, ahora había solo una serie de sombras, desvaneciéndose en lo que parecía ser un eco
de lo que solía ser una vida normal. «¿Qué pasó?», murmuró ella, temblorosa. En ese instante, sus ojos se encontraron con los de Camilo, que retrocedió, estupefacto. «No, esto no puede estar pasando», gritó en la confusión. Los demás oficiales que permanecían vivos comenzaban a levantar la vista, aturdidos por la situación. «¿Dónde está David?», preguntó Paula, sintiendo un nudo en el estómago, pero no hubo respuesta. Todo quedó en silencio. En ese instante, la figura oscura reclamó su atención de nuevo. Su risa resonó, una mueca que era cualquier cosa menos familiar. «Él no vino aquí por ti, Paula», dijo, con una voz que retumbó tan fuerte que hizo eco en su pecho. «Vine a tomar lo que es mío». Cada palabra era una cortada, un dolor puro y crudo. Paula se dio cuenta de que este no era solo un individuo. Había algo más siniestro detrás de esa expresión. Intentó dar un paso atrás, pero se encontró atrapada entre el horror y las sombras de su madre. «Mamá, ¿dónde estás?», llamó, pero solo obtuvo un eco como respuesta. «Esto es un juego mayor del que pensabas», continuó la figura. «El prisionero al que liberó otra vez. Eso era lo que quería. Él era un peón. Y tú eres la reina». Las palabras golpearon su mente como un martillo. «No puedo ser parte de esto», musitó, mientras su cuerpo temblaba de angustia. Pero el horror se intensificó cuando la figura detrás del David oscuro comenzó a transformarse. Sus rasgos eran familiares. Doble. Eran las caras de otras personas que había querido, atrapadas en un ciclo interminable de traiciones y dolor. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué hiciste?», Paula preguntó, presa de la confusión. Entonces la figura oscura levantó la mano. «Ellos deben pagar por el sufrimiento». Con ese gesto, una ola de energía recorrió la sala, electrificando el aire. Un estruendo hizo eco, y las sombras comenzaron a girar, revelando a los oficiales en una imagen distorsionada, como una versión demoníaca de ellos mismos. «¡No! ¡No eran ellos!», gritó Paula, pero su voz fue ahogada por la risa de la figura oscura. «No hay vuelta atrás, Paula. Has abierto la puerta que no debiste abrir. Ahora estás atrapada en este ciclo de horror. Pero hay un verdadero costo». Antes de que pudiera reaccionar, una explosión resonó en el fondo del pasillo. Las luces se apagaron de nuevo y la oscuridad envolvió la habitación. La última imagen que retuvo antes del apagón fue el rostro de Camilo, ahora distorsionado, pasando de ser su aliada a un reflejo de pesadilla. Un grito más profundo resonó, y Paula cayó al suelo. Algo había cambiado en lo más profundo de su ser. Una revelación asombrosa la atravesó como un rayo. Ella misma había formado parte de todo esto. ¿Qué secretos del pasado la habían atado a este destino? En medio de la oscuridad y el caos, una energía desconocida comenzaba a despertar dentro de ella. ¿Podría ser que pertenecía a esta oscuridad después de todo? El terror comenzaba a transformarse en algo más inquietante. Quizás poder. La elección que no sabía que tenía ante sí comenzaba a labrarse en su corazón. ¿Te atreverás a unirte a la oscuridad?, resonó la voz, y en ese momento Paula no estaba segura de tener la respuesta. «Ah, recuerda,
Si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió abrumador. Paula miró a ambos Davids, la confusión atrapándola en un torbellino de emociones. La figura oscura sonreía, mientras el otro David extendía la mano. Todo se congeló. «Tú decides», gritaron al unísono, pero su elección parecía imposible. Dio un paso adelante, pero el suelo tembló bajo sus pies. El abismo se abrió aún más, como si un monstruo devorador quisiera tragarlos. «No, no te acerques», gritó Camilo, su rostro pálido de terror. Las paredes temblaban, el caos lo envolvía todo, y en un instante de desesperación, Paula sintió que debía elegir, que debía actuar. «David», gritó, y cuando sus labios pronunciaron el nombre, la explosión resonó. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Todo en la sala se volvió negro, como si la luz y la esperanza hubieran sido absorbidas de golpe. En ese vacío ocurrió algo inimaginable. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, un eco que atravesaba su piel y sacudía sus entrañas. Era un sonido que venía de un lugar sombrío, y en ese instante Paula comprendió que no solo estaban en peligro ellos. Todas las luces se apagaron, y el ecosistema alrededor de ellos parecía caer en un silencio apremiante. Pero el tiempo no se detuvo. Un chispazo iluminó brevemente la sala, y fue suficiente para que ella viera algo que la dejó helada. Como un destello en la noche, un objeto se materializó en el aire. Era una pequeña esfera luminosa, pulsando con una intensidad que parecía tener vida propia. Al acercarse, el brillo reveló a aquellos que ya no estaban. Eran sus compañeros de la comisaría, atrapados entre luces y sombras, con miradas de terror congeladas en el tiempo. La esfera giró y en un instante comenzaron a hablar. Sus rostros, antes llenos de vida, ahora eran máscaras de dolor. «No, por favor», gritó una voz, la de Ana, su colega desde hace años. «Eso es lo que quieren. Toma el camino de la luz». Era como ver un mal sueño. La esfera giró, y los ojos de los que alguna vez fueron sus amigos la miraban con desesperación. «Detente, Paula. Él no es David», añadió otro, la voz de Sergio entrelazada con el viento. «No, no lo hagas. Él te usará». La súplica era desgarradora, y el eco de sus palabras comenzó a perforar su conciencia. Mientras la esfera giraba, Paula sintió el frío del horror envolviéndola. Al mismo tiempo, la figura oscura hizo una mueca y con un gesto rápido envió un destello de energía hacia la esfera. Fue un instante de caos. Todo se iluminó y se oscureció de nuevo. Los gritos de sus compañeros se mezclaban con el viento, convirtiéndose en un canto de advertencia. Fue entonces que la esfera explotó en fragmentos brillantes. Las luces y la oscuridad chocaron en un caos ensordecedor. De pronto, un grito desgarrador resonó, pero no fue de su madre. Fue una voz que nunca había esperado escuchar. «¿Por qué no viniste por mí?». Era el tono de su hermana, perdida hacía años. El corazón de Paula se detuvo. «No, tú no»,
Su voz se quebró. La figura oscura se giró hacia ella y en esa mirada se hizo evidente. Ella está aquí también, Paula. Todo cambió en un instante. La sala, la luz, el dolor se volvieron una tormenta. Ella recordó una conversación, un momento que había pensado olvidado. Su hermana, la fuente de su dolor, de su vacío. «No puede ser», gritó Paula. La revelación se estrelló contra ella como un rayo. ¿Era posible que todo este tiempo sus recuerdos y relaciones estuvieran entrelazados con esta oscuridad? «Toma una decisión, ahora», le gritó David Oscuro. «Una de ellas debe quedar atrás. O tú o ellas». Sin poder respirar, Paula sintió que su mundo se desmoronaba. Lo que había visto no era solo complicidad. Era una red de engaños más intrincada. «No puedo elegir», lloró, el miedo inundando cada rincón de su ser. Pero mientras sus voces resonaban, el terror se ahogaba en preguntas. ¿Qué pasaría si, al final, lo que debía perder no era su hermana, sino su propia identidad? En lo hondo de su pecho, una chispa de esperanza comenzaba a tambalear su voluntad. El tiempo se desmoronó y todo comenzó a girar sin rumbo. Los corazones, las vidas, estaban en juego. En un último intento por aclarar la confusión, Paula cerró los ojos. La oscuridad se aferró a ella, hasta que, en un instante de puro pánico, escuchó un ligero murmullo. «Lo que elijas cambiará todo». La decisión estaba ante ella, y el abismo de la verdad la esperaba. Un paso que cambiaría todo para siempre. ¿Podría encontrar la luz en la sombra? ¿O se vería arrastrada, finalmente, a la oscuridad sin retorno? El aire estaba cargado de tensión. Paula sentía cada vez más el peso de la decisión que debía tomar. La figura oscura de David sonreía, pero era una sonrisa llena de odio y desesperación. «¿Qué elige Paula? Ahora», resonó en sus oídos como un eco. A su lado, el David compasivo parecía un destello de luz en medio de la oscuridad. «¿Qué tienes que ver con ellos?», gritó Paula, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Siempre estuve aquí, luchando por la verdad». Camilo la miraba, con lágrimas en los ojos, sabiendo que el tiempo se les acababa. El abismo se abría más y más, y sus amigos desaparecían entre sombras y luces intermitentes. De repente lo comprendió. La elección no era entre un David y otro. No era solo una elección personal. Era una decisión sobre quién quería ser. Oía susurros, ecos de la comisaría, promesas de protección, mensajes del pasado. Y en medio de todo, la voz de su madre resonaba. «Eres la clave, Paula». Con un empujón de valentía, tomó una decisión. «David, te elijo, pero no al que veo ahora. El verdadero David está en ti, no en esa oscuridad». Con esas palabras, estiró su mano hacia el David compasivo. Un destello de luz la envolvió. El espacio vibró y todo cambió. La sala fue sacudida por una ola de energía brillante que atravesó el aire como un rayo divino. Las sombras se retiraron, revelando lo que había estado oculto. Paula sintió que su madre y sus amigos la rodeaban, como una barrera protectora. El otro David gritó. Su sonrisa se desvaneció, y el horror en su mirada se transformó en desesperación. «No, esto no puede ser»,
Todo a su alrededor comenzaba a desaparecer. Paula sintió un dolor profundo al ver las caras de sus amigos desvanecerse, pero sabía que había hecho lo correcto. «Te libero de esta oscuridad», exclamó, sintiendo que los lazos de la traición comenzaban a romperse. La luz se intensificó, llenando el espacio con un brillo puro que ahogó el miedo. Y entonces, en un estallido de luz, todo se desvaneció. Se encontró de pie en la comisaría, prácticamente intacta, pero con un aire de paz que no había sentido en años. Sus compañeros miraban confundidos, pero ella sabía que habían sido libres, que la oscuridad se había desvanecido. David también estaba ahí, pero ya no era una sombra. La chispa de su humanidad resplandecía una vez más. «¿Lo hiciste?», preguntó Camilo, acercándose con cautela. Paula asintió con un profundo suspiro. «Lo hicimos juntos», dijo, mirando a su alrededor. Había quedado un intenso silencio, un vacío lleno de promesas. La vida en la comisaría regresó lentamente a la normalidad, pero la experiencia la había cambiado para siempre. Paula sintió que había sido elegida, no solo para ser guardia, sino para ser un faro de luz en la oscuridad. La relación con David, aunque complicada, se renovó bajo nuevas bases. Mientras el grupo se reunía, Paula sintió una nueva esperanza brotar. El horror no solo la había dejado marcada, también la había llenado de fuerza. La verdad siempre tenía un camino para salir a la luz, y ella estaba decidida a protegerla. Pero en el fondo de su mente quedaba una pregunta. ¿Había realmente cerrado el capítulo de la oscuridad? ¿O solo era el principio de algo más grande? Mientras se alejaba, sintió un escalofrío, un eco del horror que había dejado atrás. Y aunque la tranquilidad la envolvía, la inquietud en su corazón la mantenía alerta. Lo que sucedió en la comisaría siempre estaría presente. Si disfrutaste esta historia, necesitas registrarte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplastar el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y tener más contenido que te sorprenda. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber tu opinión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Y únete a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario.